Mi hijo soltó la bomba mientras yo bordaba un nuevo mantel. Mamá, mi suegra vivirá aquí. Tú te mudas al cuartito. Soy Esperanza, viuda de 68 años, en la que creía mi casa. Lo que él no sabía es que estas paredes guardan un secreto que ya no recordaba. El hilo de color bugambilla se deslizó entre mis dedos, formando una flor casi perfecta sobre la tela blanca. El bordado siempre fue mi refugio, el lugar donde mis manos hablaban lo que mi boca callaba. Cada puntada era un pensamiento, un recuerdo, una oración silenciosa. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por la ventana de la sala, esa misma ventana desde la que vi a mi hijo, Javier, aprender a caminar y a mi difunto esposo, Mateo, podar los rosales con un amor que contagiaba. La casa olía a mi guiso de lentejas, un aroma que por 40 años había significado hogar para mi familia. Era un olor a cuidado, a tiempo invertido, a amor servido en un plato hondo. Javier entró con su esposa, Mónica, y detrás de ellos, como una sombra inevitable, venía Consuelo, su madre. La sonrisa de Consuelo siempre me pareció un poco forzada, como si estirara un elástico a punto de romperse. Se sentaron en el sofá que Mateo y yo compramos con nuestro primer aguinaldo, el mismo sofá donde Javier se acurrucaba a ver sus caricaturas. Yo seguí en mi mecedora, con el bastidor en el regazo, ofreciéndoles una sonrisa que, esperaba, ocultara el repentino nudo en mi estómago. Uno aprende con los años que no todas las visitas traen buenas noticias. Como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Javier carraspeó, ese sonido que siempre hacía cuando estaba a punto de pedir algo difícil o de confesar una travesura. Pero ya no era un niño, era un hombre de 42 años, con una vida hecha, una vida que yo había ayudado a construir con el sudor de mi frente y las noches en vela. Mamá, comenzó, y su voz sonaba extrañamente hueca en la sala llena de nuestros recuerdos. Tenemos que hablar de algo importante. Como sabes, la situación de mi suegra no es la mejor. El lugar donde vive es muy pequeño y, bueno, hemos tomado una decisión. Mónica asentía a su lado, sin mirarme a los ojos, con la vista fija en un punto inexistente de la alfombra. Consuelo, en cambio, me miraba directamente, con una mezcla de lástima y triunfo que me heló la sangre. Mamá, mi suegra vivirá aquí. Tú te mudas al cuartito. La frase quedó flotando en el aire, pesada e irreal. El cuartito. Se refería al pequeño cuarto de trebejos del fondo, el que usábamos para guardar las herramientas viejas de Mateo y las maletas. Un espacio sin ventana, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una silla. Mis manos dejaron de moverse. La aguja con el hilo bugambilla quedó suspendida en el aire, a medio camino de completar un pétalo. Miré a mi hijo, al hombre que había criado para ser un hombre de bien, un hombre justo, y en sus ojos no vi maldad, sino una debilidad que me dolió más que cualquier insulto. Estaba cediendo, complaciendo, y en el proceso me estaba descartando como un mueble viejo. Sentí una oleada de calor subir por mi pecho, una indignación tan profunda que por un segundo me robó el aliento. Quería gritar, quería preguntarles si habían perdido la cabeza, si se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Quería recordarles que esa casa era mi hogar, el hogar que construí con su padre ladrillo a ladrillo, no con dinero, sino con sacrificios. Pero entonces, algo más antiguo y más sabio que mi rabia tomó el control. Una calma extraña, una claridad que me sorprendió a mí misma. Levanté la vista de mi bordado, miré a mi hijo a los ojos y con la voz más serena que pude encontrar, dije: «Me parece perfecto, hijo». La sorpresa en el rostro de Javier fue casi cómica. Esperaba una pelea, lágrimas, reproches. Mónica finalmente levantó la vista, confundida. Solo Consuelo mantuvo su compostura, aunque un destello de decepción cruzó por sus ojos. Quizás anhelaba un drama, una escena que la validara como la nueva dueña y señora. Pero yo no iba a darle ese gusto. Claro, continué, volviendo mi atención al bordado, como si estuviéramos discutiendo el menú de la cena. El cuartito necesita una buena limpieza, pero servirá. ¿Cuándo piensan hacer el cambio? Mi reacción los descolocó por completo. Se miraron entre ellos, sin saber cómo continuar. Javier, visiblemente aliviado,
se apresuró a decir: «El fin de semana, mamá, si te parece bien, te ayudaremos a mover tus cosas». Asentí, sin levantar la vista. «No te preocupes, hijo. Yo me encargo. No tengo tantas cosas». La conversación se desvió hacia temas triviales, pero yo ya no escuchaba. Mi mente era un torbellino. Cada puntada que daba en la tela era un paso en mi cabeza. La humillación era un carbón ardiendo en mi estómago. Me veían como una carga, una viejita inofensiva a la que podían arrinconar sin consecuencias. Sentí el peso de los años, no en mis huesos, sino en la forma en que el mundo, incluso mi propia familia, de repente decidía que tu valor había expirado. Pero debajo del dolor y la rabia, una pequeña llama comenzó a arder. Una idea, un recuerdo lejano, las palabras de Mateo una noche, muchos años atrás, mientras mirábamos los planos de esta misma casa. Esperanza, mi amor, esta casa es más que paredes, es nuestra fortaleza. Y yo me aseguré de que siempre te proteja, pase lo que pase. Hay cosas que solo tú y yo sabemos. En ese momento no le di importancia, pero ahora sus palabras volvían a mí con una fuerza arrolladora. Mi mente se aferró a ese recuerdo como un náufrago a una tabla. ¿A qué se refería? Él siempre fue un hombre de guardar secretos, no por malicia, sino por prudencia. Más vale prevenir que lamentar, solía decir. Cuando finalmente se fueron, dejándome en una sala que de repente se sentía ajena, no corrí a mi cuarto a llorar. Dejé el bastidor en la mesita, con la flor a medio terminar, y caminé con paso firme hacia mi dormitorio. No el cuartito del fondo, sino mi dormitorio, el que había compartido con Mateo durante 35 años. Abrí el viejo armario de cedro, y el olor a naftalina y a recuerdos me envolvió. En el fondo, debajo de pilas de sábanas y mantas que había bordado a lo largo de los años, había una caja de madera que no había abierto desde su muerte. Mis manos temblaban un poco al sacarla. No era por la edad, era por la adrenalina, por una mezcla de miedo y una incipiente y furiosa esperanza. Dentro, junto a nuestras fotos de boda y las primeras cartas que me escribió, había una carpeta de cuero desgastada. La abrí y allí estaba. No era solo la escritura de la casa, era algo más. Un documento legal, firmado por Mateo y por mí, con sellos notariales y un lenguaje enredado que, sin embargo, entendí en su esencia. Era un fideicomiso, un concepto que Mateo me había explicado pacientemente una noche, diciéndome que era un candado para el futuro. Un candado que establecía, en términos inequívocos, que yo, Esperanza, era la única y absoluta administradora y beneficiaria de esa propiedad mientras viviera, y que ninguna decisión sobre el inmueble podía tomarse sin mi consentimiento explícito y notariado. La casa no era de Javier, ni siquiera era técnicamente mía en el sentido tradicional. Era un santuario, y yo era su guardiana. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina en muchas horas, se dibujó en mi rostro. La mujer dócil y sumisa que mi hijo creía haber dejado en la sala había desaparecido. En su lugar estaba la mujer que había manejado la economía de un hogar con un sueldo de obrero, la que había negociado con médicos y maestros, la que había luchado como una leona por su familia. Me habían subestimado. Habían confundido mi silencio con debilidad y mi paciencia con resignación. Se habían olvidado de quién era yo. Mi hijo y su suegra iban a tener una sorpresa. No iba a haber gritos ni peleas. Iba a haber algo mucho más efectivo, un plan. Miré el documento en mis manos, el papel amarillento que era mi recurso oculto, mi as bajo la manga. No me mudaría al cuartito. Al contrario, iba a enseñarles una lección sobre respeto y memoria que no olvidarían jamás. La calma que mostré antes no era derrota. Era el silencio de una estratega que acababa de ver todo el tablero de juego. Mi determinación se sentía sólida como el roble. Ya no había dolor, solo un propósito claro y afilado. El fin de semana, cuando vinieran a ayudarme con la mudanza, se encontrarían con una mujer diferente. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un final, sino el comienzo de una batalla que estaba dispuesta a ganar. Y la primera jugada ya estaba decidida. Sostuve esos papeles en mi regazo durante lo que pareció una eternidad.
El silencio de la casa ya no era un silencio de soledad, sino de expectación. El documento no era un simple papel, era la voz de Mateo cruzando el tiempo para decirme: «No estás sola, te cuidé hasta después de mi partida». Mis lágrimas no eran de tristeza, sino de una gratitud inmensa y de una furia fría. La confianza de mi esposo en mí contrastaba de forma brutal con la condescendencia de mi propio hijo. Aquella noche no dormí. Me senté en mi mecedora, con la carpeta de cuero a mi lado, y vi el amanecer pintar el cielo con los mismos colores de mi caja de hilos. Y mientras el mundo despertaba, yo también lo hacía a una nueva realidad. Ya no era la viejita que esperaba el final de sus días bordando recuerdos. Era la guardiana de un legado, y era hora de actuar como tal. Mi primer pensamiento fue que un papel, por muy sellado que estuviera, necesitaba ser validado en el mundo real. No podía confiar ciegamente en mi interpretación. Necesitaba un experto, alguien que pudiera leer la letra pequeña y confirmarme el alcance de mi poder. No podía ser cualquier abogado. En nuestro barrio, las noticias vuelan más rápido que el polen en primavera. Si acudía al abogado joven del centro, el que le lleva los asuntos a Mónica, la historia llegaría a oídos de mi hijo antes de que yo terminara mi primer café. No, necesitaba a alguien de la vieja guardia, alguien para quien la palabra y el honor todavía significaran algo, alguien que hubiera conocido a Mateo. Rebusqué en el cajón de la mesita de noche hasta que encontré la vieja agenda de teléfonos de mi esposo, un librito de cuero gastado con sus iniciales grabadas. Al pasar las páginas, los nombres escritos con su caligrafía firme me trajeron una oleada de nostalgia. Ramírez, el plomero; doña Elvira, la de las hierbas; Arturo, compañero del taller. Y entonces lo vi. Ricardo Avelar, abogado, amigo. Don Ricardo, un hombre recto, amigo de la infancia de Mateo. Hacía años que no lo veía, desde el funeral de mi esposo, pero recordaba su apretón de manos firme y su mirada directa. Él entendería. Él respetaría la voluntad de su amigo. Con manos que ya no temblaban, marqué el número. Su secretaria me dijo que estaba muy ocupado, pero en cuanto mencioné mi nombre y el de Mateo, se hizo un silencio en la línea. Un momento después, la voz grave de don Ricardo sonó al otro lado. «Esperanza, qué gusto. Dígame, ¿en qué puedo servirle?» Le expliqué brevemente que había encontrado unos documentos de Mateo y que necesitaba su consejo. Me dio una cita para el día siguiente. Mientras tanto, en casa, la Guerra Fría había comenzado, aunque solo yo lo supiera. Javier me llamó por la mañana, con ese tono falsamente preocupado que usan los hijos cuando tienen la conciencia culpable. «¿Cómo amaneciste, mamá? ¿Ya empezaste a guardar tus cositas en cajas?» Sentí la tentación de decirle 4 verdades, pero me contuve. El verdadero poder no hace ruido. «Muy bien, hijo. Gracias por preguntar», respondí con una dulzura que debió sorprenderlo. «Pero no he guardado nada. De hecho, he decidido hacer algo que he pospuesto por mucho tiempo. Voy a hacer una limpieza profunda en toda la casa». Hubo una pausa. «¿Una limpieza? Mamá, no tienes que hacer eso. Nosotros te ayudamos el sábado a mover todo». No, mi amor», insistí, con el tono más inocente que pude fingir. «Es que con el tiempo se acumula tanto polvo, tantos recuerdos, sobre todo en el cuarto principal. Voy a sacar todo, a ventilar el colchón, a limpiar las maderas del armario de tu padre. Es algo que quiero hacer yo sola. Es personal». Elegí el campo de batalla a propósito. El cuarto principal era, por supuesto, el que Mónica y Consuelo ya veían como el trono de la nueva reina. Al declararlo mi zona de trabajo, estaba colocando una barricada invisible pero muy efectiva. No estaba discutiendo su mudanza, solo estaba limpiando. ¿Qué podían decir contra eso? Javier, como esperaba, se tragó el anzuelo. «Ah, bueno, mamá, como quieras, pero no te canses mucho, ¿eh?» Colgué el teléfono y una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. La primera jugada estaba hecha. Pasé el resto del día en una actividad frenética y calculada. Abrí las ventanas de mi cuarto, el cuarto matrimonial, de par en par. El aire fresco llenó el espacio, llevándose el olor a encierro. Saqué las sábanas, las cortinas, las alfombras. Descolgué los cuadros de Mateo y los míos y los limpié con un cuidado reverencial. No estaba solo limpiando.
Estaba reafirmando mi territorio, tocando cada objeto, reconectando con cada centímetro de mi hogar. Mientras frotaba la madera del tocador, me detuve a mirar mi reflejo en el espejo. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello blanco, las manos manchadas por la edad. Pero por primera vez en años, no vi a una anciana. Vi a una generala inspeccionando sus defensas antes de la batalla. Fue un día de autorreflexión. Me di cuenta de cuántas veces había permitido que me hicieran a un lado. Recordé la Navidad en que sugería hacer el pavo como lo hacía mi madre, y Mónica dijo con una risita: «Ay, suegra, esas recetas son muy anticuadas. Ahora todo es más gourmet». Y yo me callé. Recordé el día que Javier decidió cambiar el viejo librero de roble de su padre por uno de esos muebles modernos de melamina sin consultarme, diciendo que la casa necesitaba un aire más joven. Y yo me callé. Cada vez que me callaba, les cedía un pedacito de mi autoridad, un trozo de mi hogar. Confundieron mi amor incondicional y mi deseo de paz familiar con una invitación a borrarme lentamente. Se acostumbraron a mi silencio, sin darse cuenta de que una persona que observa en silencio no es tonta, sino que está acumulando información. Estaban tan seguros de mi docilidad que nunca se les ocurrió que yo pudiera tener un as bajo la manga. Su arrogancia era mi mejor aliada. Al día siguiente me puse mi mejor vestido, el que usaba para las ocasiones especiales, y tomé un taxi a la oficina de don Ricardo. El edificio era antiguo, con un elevador de rejas y un olor a papel y cera para pisos. La oficina del abogado era un santuario de orden y tradición, paredes cubiertas de libros con lomos de cuero, un escritorio de caoba maciza y un retrato de sus padres en la pared. Don Ricardo, con su cabello completamente blanco y sus lentes gruesos, me recibió con un abrazo respetuoso. «Esperanza, los años te sientan bien», dijo, guiándome a una silla cómoda. Le ofrecí un café, que acepté. Necesitaba la lucidez que da la cafeína. Con manos firmes, saqué la carpeta y le entregué los documentos. Se puso los lentes para leer y un silencio profundo llenó la oficina, solo interrumpido por el murmullo del tráfico en la calle. Lo observé mientras leía. Su rostro, al principio neutral, pasó por varias etapas: concentración, sorpresa y, finalmente, una especie de admiración divertida. Levantó la vista por encima de sus lentes y me miró. «Vaya con mi amigo Mateo», dijo con una media sonrisa. «Siempre fue un hombre precavido, un zorro viejo. Esperanza, ¿entiendes lo que tienes aquí?» «Creo que sí», respondí, «pero quiero estar segura». «Estás más que segura», afirmó apoyándose en su escritorio. «Esto es un fideicomiso de administración y beneficio vitalicio. En palabras sencillas, Mateo te dejó como la reina y señora absoluta de esta propiedad mientras respires. La casa no puede ser vendida, rentada, hipotecada ni alterada de ninguna manera significativa sin tu firma notariada. Tu hijo Javier es el beneficiario final, sí, pero solo heredará el control total el día que tú faltes. Hasta entonces, legalmente hablando, él es poco más que un inquilino con permiso». «Y su suegra», añadió con un brillo en los ojos, «no es absolutamente nadie en esta ecuación. Si tú no quieres que esa señora ponga un pie en tu casa, tienes todo el derecho legal del mundo para impedirlo». Sentí como si un peso de 100 kilos se levantara de mis hombros. La confirmación legal era el blindaje que mi espíritu necesitaba. «Mateo hizo esto bien», continuó don Ricardo. «Lo registró correctamente, pagó los impuestos correspondientes a través del fideicomiso durante años. Es inexpugnable. Me imagino que lo hizo pensando en protegerte de cualquier eventualidad». Hizo una pausa y me miró con empatía. «Y me temo que la eventualidad ha llegado, ¿no es así?». Le conté todo. El anuncio de mi hijo, la humillación del cuartito, la sonrisa triunfante de Consuelo. Don Ricardo escuchaba, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Es la historia de siempre», dijo al final, con un suspiro. «Los hijos olvidan los sacrificios y los viejos nos volvemos invisibles, pero tú, Esperanza, no eres invisible. Tienes un cañón en tus manos. La pregunta es, ¿cómo quieres usarlo?». «No quiero una guerra familiar, Ricardo», le dije con sinceridad. «No quiero destruir a mi hijo, pero tampoco voy a dejar que me pasen por encima. Quiero que aprendan una lección. Quiero respeto». «El respeto no se pide, se exige», sentenció él.
Y a veces hay que mover las piezas del tablero con inteligencia. Un ataque frontal podría generar un resentimiento eterno, pero una defensa estratégica, eso puede cambiar el juego por completo. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más joven. Tenía un plan. Un plan que no se basaba en la venganza, sino en la justicia. Al llegar a casa, el olor a cera y a limpio me recibió. Mi cuarto, ahora impecable y reorganizado, se sentía más mío que nunca. El sábado se acercaba. Javier y Mónica vendrían, esperando encontrar cajas apiladas y una madre resignada. En cambio, se encontrarían con una casa en plena transformación, pero no la que ellos esperaban. Mi plan no era explosivo, era una lenta inundación. Iba a reclamar mi espacio, no con gritos, sino con acciones. El primer paso ya estaba dado. El segundo sería aún más sutil y desconcertante. La casa de la calle Robles iba a tener una nueva dinámica, y sus habitantes estaban a punto de descubrir, para su sorpresa, que la matriarca no había abdicado a su trono. El sábado llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba en el interior de mi casa. Me levanté temprano, como siempre, y preparé un café de olla, fuerte y aromático, cuyo olor llenó cada rincón. No era un sábado cualquiera, era el día en que mi familia vendría a desterrarme a un rincón de mi propia vida. Pero yo tenía otros planes. Cuando el timbre sonó a las 10 en punto, mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de una extraña y vibrante anticipación. Respiré hondo y abrí la puerta con mi sonrisa más serena. Allí estaban, Javier, mi hijo, con un rollo de cinta de embalar en una mano y una pila de cajas de cartón desarmadas en la otra. Mónica, su esposa, con una expresión de eficiencia forzada. Y Consuelo, su madre, vestida como si fuera a supervisar una obra de construcción, con una mirada que barría la casa como si ya fuera suya. «¡Buenos días!», exclamé con un entusiasmo que los descolocó. «¡Qué puntuales! Pasen, pasen, les tengo el café listo». Entraron a la sala y se quedaron quietos. Su plan de acción se desmoronó visiblemente al ver la escena. La sala no estaba preparada para una mudanza. No había objetos apilados ni cajas a medio llenar. En su lugar, el gran armario de caoba que había estado en mi dormitorio durante 40 años, ahora ocupaba el centro de la habitación, con sus puertas abiertas de par en par, y a su alrededor había un despliegue ordenado de productos de limpieza, trapos y cera para muebles. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Javier, dejando caer las cajas de cartón con un ruido sordo. «Pensé que te ayudaríamos a empacar tus cosas para llevarlas al cuartito». «Ay, mi amor, claro que no», respondí, sirviéndoles café en las tazas de porcelana, las buenas. Les dije que iba a hacer una limpieza a fondo, y necesito toda la ayuda posible. «Qué bueno que vinieron. Miren», dije, señalando el imponente armario. «Después de 40 años, este pobre necesita un poco de cariño. Quiero nutrir la madera. Javier, tú que eres fuerte, ¿me ayudas a moverlo un poco más para poder limpiar bien la pared de detrás? Y Mónica, tú que tienes tan buen gusto, ¿me ayudas a decidir cómo reorganizar la ropa de cama que voy a sacar?» Se quedaron mirándome, parpadeando. La confusión era palpable. ¿Cómo podían negarse a ayudar a una madre anciana con una tarea tan doméstica y sentimental? Hacerlo los habría hecho ver como unos monstruos. Consuelo fue la primera en recuperarse, aunque una vena casi imperceptible palpitaba en su sien. «Esperanza, con todo respeto», dijo con una voz que intentaba ser melosa, «creo que lo más importante hoy es organizar su mudanza. La limpieza puede esperar». «Tonterías, Consuelo», repliqué con una risita, como si hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. «Una casa es como el alma. Hay que limpiarla antes de mover nada. Si no, uno solo arrastra el polvo y los malos recuerdos de un lado a otro. Además, ya que vas a vivir aquí», añadí, mirándola directamente a los ojos con una dulzura venenosa, «querrás que todo esté impecable, ¿no es cierto?» El jaque mate fue instantáneo. Quedó atrapada. Asintió rígidamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El resto de la mañana se convirtió en una comedia de enredos dirigida por mí. Les asigné tareas que eran el polo opuesto a sus intenciones. A Javier, que venía a reducir mi existencia a un cuartucho, lo puse a sacar el pesado colchón matrimonial al patio para que se oreara al sol. A Mónica,
que seguro ya había medido el espacio para sus muebles, la puse de rodillas a mi lado, ayudándome a pulir la pata de cada silla del comedor, mientras le contaba la historia de cómo Mateo y yo las habíamos comprado en una feria de artesanos. Y a Consuelo le di la tarea más irónica de todas. Consuelo, querida, ya que pronto seremos compañeras de casa, necesito tu opinión. Voy a reorganizar el cuarto de Trevejos, le dije, refiriéndome al famoso cuartito. Hay tantas cosas de Mateo ahí que quiero clasificar. ¿Por qué no empiezas a sacar todo al pasillo para que podamos ver bien el espacio? La vi tragar saliva. Su misión era instalarse, no desmantelar el único espacio que me habían asignado. Pero una vez más no pudo negarse. Con una expresión de profundo fastidio, comenzó a sacar cajas polvorientas, herramientas viejas y maletas rotas, llenando el pasillo y bloqueando efectivamente el paso hacia el cuartito. Yo observaba desde lejos, mientras limpiaba una figurita de porcelana, y sentía una satisfacción inmensa. No estaba levantando la voz, no estaba reclamando nada, simplemente estaba usando su propia energía en su contra, agotándolos en un laberinto de tareas domésticas sin sentido para ellos, pero llenas de significado para mí. Al mediodía, preparé el almuerzo, mi famoso guiso de lentejas. Nos sentamos a la mesa del comedor, rodeados por el caos controlado de mi limpieza. El silencio era denso, cargado de frustración no expresada. Javier comía con la cabeza gacha. Mónica picoteaba la comida sin apetito. Solo Consuelo intentó lanzar una ofensiva. «Sabe, Esperanza», comenzó, removiendo sus lentejas. «A mi edad, una busca la tranquilidad, un lugar estable. Es importante no aferrarse demasiado a las cosas, al pasado. A veces, para que entre lo nuevo, hay que saber soltar lo viejo». La miré, masticando lentamente. «Tiene toda la razón, Consuelo», asentí, y vi cómo se le iluminaba el rostro, creyendo haber encontrado una aliada. «Es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy soltando el polvo, la negligencia, el olvido. Estoy cuidando lo que construí con tanto esfuerzo. Porque, como decía mi abuela, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo, a mis años, he decidido que no quiero perder nada. Al contrario, quiero recuperarlo». Le sostuve la mirada hasta que fue ella quien la desvió. En ese preciso instante, supe que ella había entendido. Vio más allá de la viejita simpática y la limpieza. Vio la estrategia. Su rostro se transformó sutilmente. La máscara de falsa amabilidad cayó y fue reemplazada por una de fría evaluación. Ya no me subestimaba. Ahora me veía como una oponente. La tensión en la mesa se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La tarde avanzó de la misma manera. Cuando terminaron con el cuartito, los guié a la sala. «Ahora, el librero de Mateo», anuncié. Siempre quise moverlo a la otra pared. «Javier, necesito tus músculos otra vez». El librero, lleno de libros antiguos y recuerdos, era una bestia pesada. Entre Javier y yo, con Mónica y Consuelo mirando con impotencia, lo movimos por toda la sala. Cada centímetro que se movía era una reafirmación de mi autoridad. «Un poco más a la izquierda, hijo». «No, mejor centrado». «A ver, probemos en ángulo». Lo estaba volviendo loco, y él lo sabía, pero la trampa del deber filial era perfecta. Al final del día, el sol se ponía tiñendo de naranja la sala desordenada. Estaban exhaustos, cubiertos de una fina capa de polvo y derrota. No habían llenado ni una sola caja para mi mudanza. Al contrario, habían pasado 8 horas trabajando bajo mis órdenes, reafirmando mi control sobre cada rincón de mi casa. Mientras se preparaban para irse, con los hombros caídos y sin siquiera mirarse entre ellos, decidí que era el momento de la estocada final, la confrontación indirecta que lo cambiaría todo. «Les agradezco tanto la ayuda de hoy», dije con mi voz más dulce, mientras les ofrecía un vaso de agua fresca. Sola nunca hubiera podido. «La casa se siente tan diferente, ¿no creen? Como si respirara de nuevo». «Sí, mamá», murmuró Javier, evitando mi mirada. «Pero no hicimos nada de lo de ya sabes, la mudanza. Ay, hijo, por favor, una cosa a la vez. Hoy era día de limpieza. La mudanza es otra cosa, algo que hay que pensar con mucho cuidado», dije, y dejé una pausa dramática antes de soltar la bomba. «De hecho, qué bueno que tocamos el tema. El martes tengo una cita con don Ricardo Avelar. ¿Lo recuerdas?
El viejo amigo de tu padre, el abogado. Los tres se quedaron helados. Vi el color desaparecer del rostro de Mónica. Javier levantó la vista por primera vez, con una alarma genuina en sus ojos. Consuelo se puso rígida como una estatua. ¿El abogado?, repitió Javier. ¿Para qué? Tomé un sorbo de agua antes de responder, disfrutando el momento. Oh, para nada importante, mi amor, dije, restándole importancia con un gesto de la mano. Solo para revisar unos papeles viejos de la casa que encontré el otro día. Cosas de tu padre. Ya sabes cómo era él, tan organizado. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de tomar cualquier decisión. La palabra decisión quedó flotando en el aire, cargada de un nuevo y terrible significado para ellos. Ya no era su decisión, era la mía. El mensaje era claro. Había documentos, había un abogado, había un poder que ellos desconocían. La batalla silenciosa de hoy había sido solo la primera escaramuza. Ahora, la guerra entraba en una nueva fase, una de incertidumbre y miedo para ellos, y de control absoluto para mí. Se fueron en un silencio sepulcral, olvidándose incluso de las cajas de cartón vacías que yacían en la entrada, mudos testigos de su fracaso. Mientras cerraba la puerta, supe que la próxima conversación sobre el cuartito sería muy diferente. Los 2 días que siguieron a aquel sábado fueron extrañamente silenciosos. El teléfono, que normalmente sonaba con las llamadas triviales de Javier o Mónica, permaneció mudo. Me imaginaba las conversaciones febriles en su casa, las conjeturas, la ansiedad creciendo como la mala hierba. ¿Qué papeles? ¿Qué abogado? La simple mención de esos 2 elementos había bastado para transformar su arrogancia en un pánico mal disimulado. Por mi parte, aproveché esa tregua para reafirmar mi lugar en el mundo, no solo en la casa. Fui al mercado, conversé con doña Carmen, la de las verduras, sobre el precio de los tomates, y me reí con don Pepe, el carnicero, que siempre tenía un piropo anticuado para regalarme. Cada saludo, cada conversación, era un recordatorio de que yo era Esperanza, una persona con una vida, una historia y un lugar en mi comunidad, no solo la mamá de Javier. El lunes por la tarde, la tregua se rompió. El teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de Mónica. Respiré hondo y contesté con la misma calma con la que había dirigido la limpieza. «Suegrita, ¿cómo está?», dijo, su voz empapada en una dulzura tan falsa que podría haber endulzado un limón. La llamaba para ver cómo siguió después de tanto ajetreo el sábado. No queremos que se nos vaya a enfermar. «Estoy perfectamente, Mónica. Gracias por tu preocupación», respondí mientras regaba los geranios del patio. «De hecho, tengo más energía que nunca. Limpiar la casa me ha renovado el espíritu». Hubo una pausa. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza. «Me alegro mucho, suegra», continuó. «Oiga, ¿y qué tal todo lo demás? ¿Alguna novedad?». La pregunta era casual, pero cargada de intención. «Pues, todo tranquilo, hija. Aquí, cuidando mis plantas», dije, sin ofrecerle ni una migaja de la información que tan desesperadamente buscaba. «Ah, bueno». Javier estaba un poco preocupado, ya sabe, por eso que comentó del abogado. Pensó que a lo mejor había algún problema con la casa, una deuda o algo así. Sonreí para mis adentros. «Dile a tu esposo que no se preocupe por nada. Como le dije, solo son papeles viejos, cosas de familia. No hay nada de qué preocuparse». Mis palabras, diseñadas para ser tranquilizadoras, seguramente tuvieron el efecto contrario. No hay nada que genere más ansiedad que te digan, «no te preocupes». Colgó unos minutos después, sin haber conseguido nada. La semilla de la incertidumbre que había plantado el sábado estaba germinando a toda velocidad. 1 hora más tarde, como era de esperar, Javier apareció en la puerta. Venía solo. Su rostro era una mezcla de cansancio, irritación y una vulnerabilidad que no le había visto en años. Ya no traía cajas de cartón, sino el peso del mundo sobre los hombros. Lo hice pasar a la sala, que todavía olía a cera y a limpio. Se sentó en el borde del sofá, incómodo, como un extraño en la casa donde creció. «Mamá, tenemos que hablar en serio», dijo, sin rodeos. «Mónica me contó que la llamaste». «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué fuiste a ver a un abogado? Nos tienes a todos con el alma en un hilo». Decidí dejarlo hablar. A veces, para ganar una guerra, hay que dejar que el oponente gaste todas sus municiones primero.
Mira, yo sé que lo que te propusimos el otro día te cayó de sorpresa. Comenzó, ahora adoptando un tono más suave, el que usaba de niño para pedir perdón después de una travesura. Pero tienes que entenderme. La situación con Consuelo es insostenible. El lugar donde vive es horrible. Y yo le debo mucho. Ella y Mónica son mi familia ahora, mamá. Tengo que cuidarlas. Pensé que tú lo entenderías, que nos apoyarías. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, gesticulando. Creí que éramos un equipo. Yo trabajo todo el día para que no les falte nada. Mónica se desvive por mí. ¿No podemos hacer este pequeño sacrificio por la armonía de la familia? ¿Qué tiene de malo el cuartito? Le pondríamos una televisión, lo pintaríamos. No es una cueva, mamá. Pero tu reacción, esto de la limpieza, del abogado, parece que quisieras sabotear todo. Parece que no te importara mi felicidad. Hizo una pausa, esperando una reacción de mi parte. Culpabilidad. Eso era lo que buscaba. Quería que me sintiera egoísta, una vieja terca que se interponía en el camino de la felicidad de su hijo. Mamá, yo te quiero, dijo, su voz temblando un poco. Pero Mónica es mi esposa, y ella necesita a su madre cerca. ¿Me vas a obligar a elegir? Porque no es justo. Todo lo que te pido es un poco de comprensión. Terminó su discurso y me miró, con los ojos llenos de una sinceridad que, yo sabía, él mismo se creía. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego, con toda la calma del mundo, le respondí: yo también te quiero, Javier, más de lo que puedas imaginar. Te he querido desde el primer segundo que te sostuve en mis brazos en esta misma casa. Comencé, y vi un destello de alivio en su rostro, creyendo que había ganado. Y porque te quiero, te voy a decir la verdad. El problema aquí no es el cuartito, es el respeto. Me levanté y fui al armario donde había guardado la carpeta de cuero. La saqué y la puse sobre la mesita de centro, entre nosotros dos. El gesto fue solemne, casi ceremonial. Tú hablaste de familia, de equipo, de sacrificio, pero cuando tomaron su decisión, no me consultaron, no me preguntaron mi opinión. Dieron por sentado que yo no tenía ni voz ni voto en mi propia casa. Me trataron como un objeto que se puede mover de una habitación a otra sin más. Abrí la carpeta y saqué una copia del documento del fideicomiso que don Ricardo me había preparado. Lo desdoblé lentamente y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Tu padre, que en paz descanse, era un hombre que miraba lejos. Él también creía en la familia y en el respeto, y porque me amaba y me respetaba, se aseguró de que nadie, ni siquiera su propio hijo, pudiera pasar por encima de mí algún día. Javier miró el papel con el ceño fruncido, sin entender. ¿Qué es esto? Léelo, le dije en voz baja. O mejor, te lo explico en palabras sencillas. Eso, mi amor, es un documento legal que tu padre y yo firmamos hace más de 20 años. Dice que esta casa, mientras yo viva, está bajo mi control absoluto. Yo decido quién vive aquí y quién no. Yo decido si se cambia un mueble o se pinta una pared. Legalmente, hijo, tú no tienes ningún poder de decisión sobre esta propiedad hasta el día en que yo me muera. Tu padre me hizo la guardiana de su legado, de nuestro hogar. Y tú, sin saberlo, intentaste echar a la guardiana a la bodega. El color desapareció por completo del rostro de Javier. Cogió el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas, las firmas, los sellos notariales. Vi el proceso en su cara. Primero la incredulidad, buscando un error, una trampa. Luego, la negación, sacudiendo la cabeza como si no pudiera ser verdad. Después, una oleada de rabia, sus mejillas enrojeciendo. ¿Por qué no me lo dijiste?, espetó, su voz una mezcla de acusación y pánico. Me dejaste hacer el ridículo, lo has tenido escondido todo este tiempo. ¿Escondido?, repliqué, mi voz firme pero sin rastro de ira. No estaba escondido, Javier, estaba guardado. Y nunca te lo dije por la misma razón que uno no le dice a sus hijos que no jueguen con fuego, porque confías en que tendrán el buen juicio para no quemarse. ¿Cuándo se suponía que debía decírtelo? ¿El día de tu boda? Felicidades, hijo, pero recuerda que en esta casa mando yo. O quizás debí interrumpir tu gran anuncio el otro día para decir: un momento, no puedes echarme porque la ley me protege. No, hijo, el respeto no debería necesitar de un documento legal para existir.
Yo esperaba ese respeto de ti sin tener que mostrarte un papel. El golpe dio en el blanco. Se desplomó en el sofá, con el documento arrugado en su puño. La rabia se desvaneció, dejando en su lugar una comprensión aturdidora. Estaba mirando a su alrededor, a la sala, a los muebles, a mí, como si viera todo por primera vez. La imagen de su madre, esa figura familiar, dócil y predecible, se había hecho añicos en cuestión de minutos. En su lugar había una mujer con recursos, con una estrategia, con un poder que él nunca había sospechado. El shock era total. Así que, todo esto, murmuró, refiriéndose al sábado, a la limpieza, fue a propósito. Fue una lección, corregí suavemente. Una lección sobre no subestimar a las personas, sobre todo a las que te han dedicado su vida entera. Se quedó en silencio, un silencio largo y pesado. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos ya no había arrogancia, sino una profunda y amarga realización. «Lo siento, mamá», dijo, y su voz se quebró. Ese era el momento. El poder se había revelado, la victoria era mía. Ahora tenía que establecer las nuevas reglas del reino. «Yo sé que lo sientes», le dije, y mi voz se suavizó. No quería su humillación, quería su transformación. Y te perdono. Pero el perdón no borra lo que pasó. A partir de hoy, las cosas en esta casa van a cambiar. Consuelo no va a venir a vivir aquí. Espero que le encuentres un lugar digno y bonito, porque es una buena mujer y se lo merece. Pero su lugar no es este. Este es mi hogar. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra calara hondo. Puedes seguir viviendo aquí, por supuesto. Esta es la casa donde naciste, pero bajo mis reglas. Las decisiones importantes sobre esta familia y esta casa se tomarán en esta mesa, y mi voz no solo será escuchada, sino que será la que tenga la última palabra. Se acabó el tratarme como un mueble, Javier. La matriarca de esta familia sigue viva y exige su lugar. Se quedó mirándome, asintiendo lentamente, procesando la nueva dinámica de poder. El hijo que había entrado a mi casa una hora antes para negociar mi exilio, ahora estaba sentado como un alumno frente a su maestra, aprendiendo la lección más dura de su vida. El poder no se había transferido, simplemente se había hecho visible, y la revelación había cambiado el mapa de nuestra familia para siempre. Pasaron varias semanas. Las lluvias de octubre llegaron y lavaron el polvo del verano, dejando un olor a tierra mojada y a nuevos comienzos. Dentro de mi casa, la atmósfera también había cambiado. La tensión se había disipado como la neblina de la mañana, reemplazada por una calma nueva, una paz basada no en el silencio y la sumisión, sino en un respeto recién descubierto y claramente definido. La nueva realidad se sentía en las cosas pequeñas. En la forma en que Javier, al llegar del trabajo, ahora me buscaba para darme un beso en la frente y preguntarme, «¿Cómo estuvo tu día, mamá? ¿Necesitas algo?». Su pregunta ya no era una formalidad condescendiente, sino una muestra genuina de interés. Había dejado de verme como una reliquia y había comenzado a verme, quizás por primera vez desde que era niño, como una persona completa. El domingo siguiente a la gran revelación, tuvimos un almuerzo que marcó el verdadero inicio de esta nueva era. Yo preparé un mole de olla, una receta de mi madre que llevaba tiempo sin hacer. Mónica, en lugar de sentarse a esperar, entró a la cocina y con una humildad que nunca le había visto, me preguntó, «¿Te ayudo en algo, suegra? Me gustaría aprender a hacerlo». Ese día, mientras picábamos cebolla y chiles, hablamos de verdad. No de cosas triviales, sino de nosotras. Me confesó, con los ojos un poco llorosos, que siempre se había sentido intimidada por la historia de esta casa, por la sombra de un pasado en el que ella no existía. Su intento de modernizar y tomar el control había sido una forma torpe de intentar crear su propio espacio, de sentirse dueña de algo. «Nunca quise hacerte sentir a un lado, Esperanza», me dijo, y el uso de mi nombre, en lugar de suegra, fue un puente que se construyó entre las dos. Creo que estaba tan preocupada por construir mi futuro que no respeté tu presente. Lo siento. Su disculpa fue sincera, y yo la acepté. Entendí que la arrogancia a veces no es más que el disfraz de la inseguridad. Le enseñé el secreto de mi mole, y mientras la olla soltaba su vapor perfumado, un vapor de perdón y entendimiento llenó mi cocina. En cuanto a Consuelo,
Javier se encargó de la situación. Un par de semanas después, durante la cena, me contó que le habían encontrado un pequeño apartamento en un edificio nuevo a unas cuadras de su casa. Un lugar soleado, con un balcón para sus macetas y cerca de sus amigas. «Está contenta», me dijo Javier. Creo que, en el fondo, ella también quería su propio espacio, sus propias reglas. A veces uno cree que ayuda juntando a la gente, cuando en realidad lo que necesitan es su independencia. Fue su forma de admitir su error, y yo lo entendí perfectamente. No volví a ver a Consuelo por un tiempo, pero cuando nos encontramos en el mercado unas semanas más tarde, me saludó con un respeto que nunca antes me había mostrado. Ambas habíamos ganado algo en esta batalla, yo mi casa y ella su propio reino. La lección había sido para todos. Con la paz restaurada, pero sobre una base mucho más sólida, sentí una energía que creía perdida. La casa, ahora indiscutiblemente mía, se sentía enorme. El silencio ya no era de soledad, sino de posibilidades. Fue entonces cuando tuve una idea. Mi bordado, mi refugio silencioso, podía ser algo más. Un día, mientras estaba sentada en el porche terminando un mantel, mi vecina de al lado, una muchacha joven llamada Sofía, que siempre andaba con los ojos tristes, se me quedó mirando. «Qué bonito borda usted, doña Esperanza», me dijo. «Me encantaría aprender, pero soy muy torpe». «Nadie nace sabiendo, hija», le respondí. «¿Por qué no vienes mañana por la tarde y te enseño? Trae a alguna amiga si quieres. Café y galletas por mi cuenta». Y así, sin planearlo, nació el Club de los Jueves. Primero fue Sofía, luego vino su amiga, y después doña Elvira, otra viuda de la cuadra. En menos de un mes, mi sala, la misma sala que había sido campo de batalla, se transformó en un taller bullicioso y alegre. Cada jueves por la tarde, un grupo de mujeres de todas las edades nos reuníamos alrededor de mi mesa de comedor. El sonido de las agujas atravesando la tela se mezclaba con risas, confesiones y consejos. No solo compartía mis conocimientos sobre hilos y puntadas, compartía mi vida. Y ellas, a su vez, compartían las suyas. Hablábamos de hijos, de recetas, de sueños rotos y de nuevas esperanzas. La casa cobró una nueva vida. Ya no era solo el santuario de mis recuerdos, sino un faro de comunidad, un lugar donde otras mujeres también podían encontrar su fuerza, puntada a puntada. Una tarde, mientras observaba a Sofía, que ya bordaba con una destreza sorprendente y una sonrisa que le había borrado la tristeza de los ojos, tuve un momento de profunda reflexión. Miré mis manos, surcadas por las venas y manchadas por la edad, las mismas manos que mi hijo había considerado inútiles para otra cosa que no fuera cocinar o coser. Y me di cuenta de la profunda sabiduría que la vida nos regala con los años. La gente joven ve la vejez como una pérdida. Pierdes fuerza, pierdes belleza, pierdes relevancia, pero se equivocan. La vejez es una ganancia. Ganas perspectiva. Ganas la habilidad de distinguir entre las batallas que vale la pena luchar y las que es mejor dejar pasar. Ganas una calma que solo viene de haber sobrevivido a 1000 tormentas. Te das cuenta de que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio y mover las piezas con inteligencia. Tuve que sentirme invisible para recordar lo mucho que valía. Tuve que ser empujada a un rincón para decidir que quería ocupar el centro del universo. Mi viaje no había sido de la debilidad a la fuerza. La fuerza siempre había estado ahí, dormida bajo capas de rutina, de amor abnegado y de la costumbre de poner a los demás primero. La injusticia no me dio fuerza, simplemente me despertó. Y ahora que estaba despierta, no pensaba volver a dormirme. El Club de los Jueves creció. Empezamos a vender nuestros manteles, nuestros pañuelos y nuestros cojines en el mercado de artesanos del domingo. Con el dinero que ganamos, creamos un pequeño fondo para ayudar a mujeres del barrio que lo necesitaran. La casa de la calle Robles se convirtió en un pequeño motor de cambio, un lugar conocido por su café caliente y sus hilos de colores. Mi legado ya no sería solo una casa o unos muebles viejos. Mi legado sería la dignidad. Sería el recuerdo, en mi hijo y en mi nuera, de que el respeto a los mayores no es una opción, sino un pilar fundamental de la familia. Sería la sonrisa recuperada de Sofía y la nueva independencia de doña Elvira.
sería el saber que una mujer, sin importar su edad, tiene el poder de reescribir su historia en cualquier momento. La semana pasada, Javier me encontró mirando un folleto de viajes. «¿Qué es eso, mamá?» «Es un viaje a las cataratas de Iguazú», le respondí. «Tu padre y yo siempre quisimos ir, pero nunca pudimos. Creo que ya es hora». Me miró, y en sus ojos vi una admiración profunda. «Me parece perfecto, mamá», dijo, usando las mismas palabras que yo había usado en mi momento de mayor humillación, pero esta vez cargadas de amor y apoyo. «¿Cuándo nos vamos?» Sonreí. «No, mi amor», le dije, doblando el folleto. «Esta vez voy con mis amigas del club. Ya es hora de que crucemos nuevas fronteras. Mi nombre es Esperanza, y a mis 68 años mi vida no está terminando. Al contrario, con cada flor que bordo, con cada mujer a la que enseño, con cada nuevo plan que trazo, siento que mi verdadera vida apenas acaba de comenzar».